tardes, hermanos, hermanas, de nuevo un estudio bíblico que espero que nos siga ayudando a profundizar en la palabra del Señor. Y vamos a entrar en el Evangelio de Lucas y vamos a verlo en el capítulo 9. Vamos a seguir con este estudio. Seguramente algunas partes las saltaré porque considero que son fáciles de comprender y de entender para nosotros, sobre todo para mí, porque yo soy una persona que necesito profundizar y pararme y examinar y buscar los vericuetos, que se llama, de esos rincones donde aparece la luz del Espíritu y la palabra de Dios. En el capítulo 9, versículo del 11 de Lucas, del 11 al 17, aparece un pasaje que se titula La alimentación de los 5.000. Evidentemente debían de ser más o menos, pero el número ya veremos que tiene un sentido precioso. Esta historia de los 5 panes y de los 2 peces tiene un gran sentido espiritual. Si hemos de ir más allá y hemos de intentar comprender lo que nos transmite el evangelista y lo que nos quiere transmitir hoy el Espíritu Santo de Dios en nuestro texto. En este pasaje se nos habla de la compasión del Señor, un tema que he estado tratando hace poco. Nos habla de la necesidad de oír la palabra de Dios y nos habla de algo muy interesante y que creo que en el fondo es esa línea que atraviesa esta historia de solidaridad. Todo lo que se nos explica en este pasaje de la alimentación de aquellas 5.000 personas tiene también un sentido simbólico. Es que hasta los números que allí aparecen tienen un simbolismo. Fijaos, es el único hecho portentoso por Jesús, que aparece en los 4 evangelios. Imaginaos qué influencia y cómo quedó grabado esto en la mente de los seguidores de nuestro Señor. Y lo que sí ya es un detalle de la importancia que tiene es este hecho de que los 4 evangelistas resulta que lo narran. Ya puedo adelantar que la alimentación es para aquellos que lo necesitan y quieren escuchar la palabra de Dios. De verdad le digo, si no te interesa lo que estamos hablando, no vale la pena que sigas escuchando ni compartiendo este vídeo. ¿Por qué? Porque es para aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios que esa palabra va a ser alimento para nuestros seres. Y comprobamos además en este pasaje que tiene el Señor el poder para solucionar cualquier necesidad que tengamos, sea física como espiritual. Reconstruyendo esta narración y teniendo en cuenta a los otros evangelistas, encontramos que antes de este suceso, Jesús, como ya hemos estudiado estos días anteriores, había mandado a los 12 a predicar, a sanar y a echar demonios. Y al regreso de los discípulos buscan un lugar aparte para estar juntos y compartir las experiencias de que cada uno ha vivido y así aprender para el día que realmente Jesús ya no esté entre ellos
físicamente. Lo estará en el espíritu, pero físicamente no lo estará. Pero, ¿qué sucede en esta situación? Pues que la gente reconoce al Señor. ¿Y qué hace? ¿Qué reacción tiene? Le siguen. Y Él, después de hablarles del reino de Dios, le dice a la gente que ha de irse, porque necesitan, claro, comer y descansar. Y Jesús, escucha que le dice, no, es que ya es tarde, es que ya es de noche, es que no van a encontrar nada, se van a encontrar con hambre, con fresco, con situaciones de desamparo. Y Jesús, compadecido, y después de sanar sus enfermedades, y repito, enseñarles sobre el reino de Dios, los ha de despedir. Pero como he dicho, se ha hecho tarde. Y Jesús vuelve a compadecerse de la gente, pues se da cuenta que no hay posibilidad y que se van a quedar con hambre. Mirad, vamos a hacer un esfuerzo esta tarde. Un esfuerzo interpretativo. ¿Cuántos panes se le presentan a Jesús? Son 5. Y el número 5 puede o nos puede ayudar a recordar y simbolizar los 5 libros de Moisés. Y es un símbolo de la obediencia a la palabra de Dios. Los primeros 5 libros los tenemos en nuestra Biblia y a mí me gustaría que ahora paraseis un momento el vídeo y lo dijerais de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es la Torá que hoy en día nuestros amados judíos la siguen manteniendo como el centro de la palabra de Dios. Y por otro lado, tenemos los panes, que simbolizan en primer lugar, cómo no, el sustento diario. ¿Os acordáis del Padre Nuestro, no? Danos hoy el pan de cada día. Es decir, el pan simboliza lo necesario para nuestra vida cotidiana, diaria. Pero también, y de nuevo, simboliza el alimento espiritual, la palabra de Dios, la cual nos dará vida eterna. ¿Recordáis aquella frase en Mateo 4:4 que dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios? Y lo hace y lo dice enfrentándose al diablo. O incluso dice algo incluso más directo, más hasta, si no lo vemos con ojos espirituales, lo encontramos hasta chocante. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré el último día. Comer la sangre, comer la carne y beber la sangre de Jesús, como en la Santa Cena, que dice: esta es mi sangre y este pan es mi cuerpo. Claro, no seamos tan cerrados, está hablando de algo simbólico, de algo de unión perfecta y preciosa con Él en todo. Por lo tanto, fijaos, como ya en el fondo esta multiplicación y el alimento de los 5 a los 5.000 personas nos está hablando de que la palabra de Dios, en aquel momento no existía el Nuevo Testamento, por lo tanto la palabra de Dios era la Tanaj, que es la Torá y los escritos. Entonces esa palabra de Dios se convierte o ha de convertirse para nosotros, como lo quería que el Señor estaba haciendo real en aquel momento,
en nuestro pan diario, en nuestro alimento constante. La palabra de Dios ha de ser nuestro alimento constante, en medio de cualquier situación. Y es una palabra y un alimento que el mismo Señor Jesús, que tiene compasión de nosotros, nos está dando. Pero también tenemos otro detalle. Tenemos los peces. ¿Cuántos eran? Pues eran 2. Los 2 peces también tienen su simbolismo. El número 2 representa algo que encontramos en, por ejemplo, Deuteronomio 19, 15. Deuteronomio 19, 15. Y nos dice así, aquí lo tengo, 19, 15. Por ejemplo, sobre el testimonio, es tan importante el número 2, el testimonio ante un juicio, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Curioso. También en Apocalipsis, en el capítulo 11 nos habla, todo el capítulo 11 nos habla precisamente de los 2 testigos. Con lo cual nos está hablando que el testimonio dado por 2 personas es irrefutable, que es un testimonio legalmente válido. Por eso, es curioso, pero el Señor, como veremos, si el Señor lo permite, en el capítulo 10, manda a sus discípulos de 2 en 2 para que dieran testimonio de Él. Además, nos manda de 2 en 2 y son 70. Otro número simbólico en las Escrituras. También, y esto es muy importante para nosotros, porque es algo que nos atañe y mucho, que nos habla de la hermandad y de la comunión, porque Dios quiere que seamos testigos de su amor, delante de la gente. Fijaos cómo vamos desarrollando este texto, encontrando ese sentido espiritual interesante, porque físicamente es los peces, los panes, se reparten, se sientan y tal. ¿Solo eso? No, hay una enseñanza que debemos de buscar nosotros. ¿Y los peces? Los peces representan a los creyentes. ¿Y eso? ¿Por qué lo digo? Mirad, en Lucas 5:10, si os acordáis, estuvimos también estudiándolo, vemos 5:10, que dice así el Señor, dice, Simón, en la pesca milagrosa, Simón ve que se llenan sus redes de peces, y dice así, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La gran cantidad de pesca capturada fue causa que el temor se apoderase de él y de todos los que con él estaban. Lo mismo les ocurrió a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a este, no temas. Y aquí viene una frase que tiene relación con los peces de nuestra escena de hoy que estamos analizando. Desde ahora serás pescador de hombres. En griego dice, desde ahora haré que seas pescador de hombres, haciendo Jesús una expresión extraordinaria
como diciendo, soy yo el que hago que tú seas pescador de hombres y por lo tanto tu misión es divina. Los discípulos, en la situación del alimento de los 5.000 hombres, obedecieron y dieron las órdenes precisas. La gente se recostó y eran, dice el texto, repito, como unos 5.000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo bendijo y se los fue dando a sus discípulos y estos lo repartieron entre la gente. ¿No tiene esto una reminiscencia a la cena del Señor? Y todos comieron, sin quedar ninguno sin alimento. Y resulta que además, después de haber comido, se recogen 12 cestos llenos de trozos sobrantes. Y de nuevo, el número 12, un número que tiene también un carácter simbólico y real. 12 tribus, 12 apóstoles, 12 meses del año. ¿Os fijáis? Es decir, todo lo que sobró podía seguir alimentando en el tiempo y sobre todo la indicación que nos da el Señor a toda la humanidad. ¿Os fijáis? ¿Qué situación y qué escena, cómo podemos encontrar todo ese significado simbólico para aplicarlo a nuestra vida hoy? Por eso hoy tampoco quiero seguir más y voy a acabar con este pensamiento. Recuerda que el Señor nos usa para hacer visible su amor y misericordia en el mundo, a pesar de nuestras debilidades y fragilidades. Aquella gente tenía hambre. Aquella gente se encontraba que no tenía dónde pasar la noche. Aquella gente estaba cansada. Y el Señor lo que hace, precisamente, hacer visible su misericordia, a pesar de que estaban débiles y eran frágiles. En esta historia, hermanos y hermanas, Jesús no produce alimento de la nada. También otro detalle. No produce alimento de la nada. No coge y dice, bueno, mira, ¡pum!, un milagro. No. Por eso a mí el milagro de la multiplicación, sí, pero el milagro de los panes y los peces hay que saberlo diferenciar bien, porque el Señor tomó cosa que ya estaba en su momento. El Señor toma y actúa y hace las cosas con lo que tiene a mano. Claro, esto nos enseña muchas cosas. Esto nos enseña que nosotros también debemos de anunciar el reino de Dios, de anunciar que hay alimento en la palabra de Dios, que el Señor está con nosotros, que Él siempre nos va a socorrer, pero desde nuestra situación que tenemos y con las cosas que tenemos. Usemos, como nos lo enseña Jesús, lo que tenemos a mano para proclamar siempre que el Señor nos ama y nos cuida. La palabra sola no sirve. La palabra siempre ha de ir acompañada de gestos, y estos gestos son los nuestros en nuestra vida. Podemos hablar, podemos decir, podemos anunciar, soy cristiano, yo vivo esto, yo he experimentado eso, pero esto hay que vivirlo en la vida práctica. Si no, no va a servir de alimento. Y esa palabra dicha no va a producir lo que en esta situación, con los 5.000 hombres que pasaban hambre o que tenían necesidad de pan, les hizo. Nuestra vida ha de tener la práctica real, concreta y comprometida. Por eso,
sin importar lo poco que tengas que dar, sin importar, oh, es que yo no estoy preparado, es que no, aquí el Señor toma lo que hay. El Señor te ha tomado, nos toma a nosotros, como somos, y nos hace mover para anunciar su palabra. Lo único que nos pide, que obedezcamos para hacer su voluntad. No sé, yo creo que este estudio es para que cada uno de nosotros sigamos meditando en esta preciosa historia, en esta preciosa situación, y que hagamos precisamente algo que es importantísimo, aplicarlo a nuestra vida. Hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga esta tarde. Amén.